Para nosotros va a ser muy importante saber tener un buen dominio e interpretación de la Biblia, de la Escritura. Entonces, el propósito de esta enseñanza que queremos dar desde hoy, que va a ser la teología sistemática, es para ayudarnos a entender la Escritura, para ayudarnos a aprender, porque es una de las cosas que más queda pendiente dentro del pueblo evangélico, el entender la Escritura, ¿no? Y muchos están permanentemente comiendo comida masticada ya. Y no es la idea esa, sino de que uno pueda tener el gozo y el placer que nos da el Señor de que cuando uno lee la Escritura la interpreta. Entonces, dentro de lo que es teología sistemática, que es un conjunto de doctrinas ordenadas que nos va a permitir aprender la Escritura, interpretarla, aplicarla y por supuesto enseñar. Entonces, hoy voy a dar una introducción, luego vamos a empezar a desarrollarla. Probablemente, digo probablemente porque no soy yo el que define esto, sino el Señor. Tengamos 2 lunes para cada clase temática. Por ejemplo, son 6 temas principales dentro de la teología sistemática. Entonces puede ser que tengamos 2 lunes por cada tema y al final de esto vamos a hacer una evaluación, no para que seamos condecorados ni reprobados, simplemente una evaluación para saber cuánto hemos aprendido y si es necesario reafirmar algunos conceptos, es la idea, porque no lo hacemos para superarse en forma cognoscitiva nada más, ¿no? Sino crecer espiritualmente y de esa manera poder nosotros transmitir a otros el pensamiento, ¿sí? Entonces voy a dar como una introducción de algo que había dado hace un pequeño tiempo atrás. Y el último lunes que estuvimos acá en el Consejo de Varones habíamos enseñado un poquito acerca de la importancia de entender el tabernáculo. ¿Cuántos estuvieron de ese día cuando enseñamos el tabernáculo? No había mucho ese día porque hacía frío, estaba medio complicado, pero vamos a después de esto repasar un poquito el concepto para entender. ¿Por qué necesitamos entender esto para poder ver lo que es teología sistemática? No es fácil en el sentido de sentarse a estudiar simplemente, ¿sí? Sino es importante utilizar reglas hermenéuticas, que es la capacidad de poder interpretar la Escritura, y la Escritura se interpreta con la Escritura, ¿sí? No hace falta otro tipo de argumentos. La Biblia responde a la Biblia, las preguntas que hay en la Biblia responden a la Biblia. Y, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos entender que toda la Biblia, toda la Escritura habla de esto, no habla de otra cosa más. Es glorificar a Cristo y todo es Cristo inclusivo. En todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se lo ve a Cristo. Y como veníamos enseñando, el problema más grande que revela Apocalipsis es que Cristo estaba en medio del candelero, en medio de la iglesia, y muchos no lo ven, ¿sí? Para muchos Cristo todavía es no reconocido, ¿sí? Muchos tienen la imagen de Jesús de Nazaret todavía, pero no lo ven en Cristo glorificado. Y eso la Biblia lo identifica cuando resucitó. ¿Se acuerdan con quién es la primera mujer que habló Jesús resucitado? ¿Se acuerdan quién era? María Magdalena, ¿sí? Y ella le decía, ¿dónde lo han puesto a mi Señor? Y él le tuvo que decir, María. Y como recién ella se dio cuenta de que era el maestro, ¿no? Pero estaba hablando con él y ella no lo reconocía. Luego Jesús iba caminando con 2 camino a Emaús, ¿sí? Y se puso al lado de ellos y Jesús le preguntaba, ¿qué es lo que ha acontecido acá en Jerusalén? ¿Y cómo vos sos el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? No lo reconocían. Y Jesús estaba allí y no lo reconocían. Y los discípulos también, cuando Pedro dijo, yo me voy a pescar, y se fueron a pescar, y Jesús parado a la orilla le decía, ¿tienen algo de comer? No lo reconocían, hasta que se dieron cuenta que era Él. Entonces el Cristo glorificado, el resucitado, no todos lo ven, no todos lo reconocen, no todos lo descubren. Y eso es por causa de
los velos. Y yo quiero en esta noche romper un paradigma, quiero clarificarle algo que sé que a ustedes les va a hacer muy bien aprenderlo, porque podemos hacer un estudio profundo de teología sistemática, pero si yo tengo el velo puesto, no va a servir de nada. No vamos a ver qué hay. Necesitamos leer la Escritura y conocerla sin velos, ¿sí? Y creo que es muy importante cuando hemos enseñado acerca del tabernáculo, que el tabernáculo tenía dos velos que separaban el atrio del lugar santo y el lugar santo del lugar santísimo. Eran dos velos que de acuerdo al tabernáculo estaban así, pero vemos nosotros que el primer velo era el pecado, por eso estaba el atrio, el lugar de afuera donde estaban los gentiles, la gente que estaba en el atrio. Pero el lugar santo no entraba cualquiera, entraban los sacerdotes, ¿sí? Entonces el primer velo era el pecado que había que separar, lo que separaba. Pero el segundo velo, que es del lugar santo al lugar santísimo, Hebreo lo explica como que Cristo mismo es el que quebró o rompió ese velo, que es su carne. Y ya no hay separación, puesto que Él es el sacerdote, y eso es lo que vamos a tratar de repasar un poquito esta noche. Él es el Cordero y el sumo sacerdote, constituido a favor de nosotros. Entonces ya no está ni el primer velo ni el segundo velo en lo que se respecta a tabernáculo. Pero hay un velo que Cristo consumado su obra todavía sigue estando, pero no corresponde a Cristo, sino que nosotros debemos quitar ese velo. Y quiero hablar un poquito de esto, ¿no? Acerca de lo que es el velo. Vamos a leer la Escritura con algunos versículos para tomar en cuenta. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 18. Vamos a ver un poquito acerca de este velo, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Escritura. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Acá aparece un velo que hace que el entendimiento sea embotado. Claramente vemos nosotros que esa situación de estar embotados, atrapados, encapsulados, tapados en nuestra manera de pensar, es lo que la Biblia identifica velo, ¿sí? Y dice, cuando se lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿sí? Le queda el mismo velo no descubierto. Ustedes saben, hermanos, que el Nuevo Pacto es comprendido, es entendido cuando conocemos el Antiguo Pacto, ¿sí? Para muchos el Antiguo Pacto puede ser aburrido porque, bueno, son historias de reyes, genealogías y profecías y cosas que muchos no la entienden. Entonces muchos se sienten muy cómodos únicamente con los 4 evangelios que habla de Jesucristo, la biografía de Jesucristo narrada, o las cartas apostólicas que hablan de la corrección, de la disciplina de la iglesia, de la llegada del Espíritu Santo. Entonces muchos se estacionan únicamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero es imposible entender el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Pacto. Por eso necesitamos nosotros correr el velo, ¿sí? La Biblia está escrita bajo inspiración de Dios a un pueblo hebreo, en lenguaje hebreo, con cultura hebrea. Entonces es importante entender que todos los símbolos, señales proféticas que aparecen en la Biblia, quizás para nosotros no son comprendidas, pero el pueblo de Dios y aún los profetas que recibían esta dirección lo entendían perfectamente, porque era el lenguaje profético de un pueblo hebreo que lo entendía. Por eso que nosotros vamos a ir viendo, a medida que vamos profundizando, terminología de que son comunes para el hebreo, pero no para nosotros. Entonces, para esto necesitamos correr un velo. El versículo 15 dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros mirando
a cara descubierta, quiere decir sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? La que vemos en el espejo, ¿sí? Por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros y entender de todo esto? De que acá habla de un velo, de una imagen, acá habla de una dirección. Entonces necesitamos nosotros conocer y entender mucho más acerca de lo que es ver la Biblia sin velo, con el velo quitado, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo que Dios manifiesta que no está de acuerdo con los velos, ¿sí? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 13, versículo 18, y vamos a comprender mejor acerca de esto condenado por el Señor. Los velos, ¿de dónde vienen los velos? ¿A qué se puede atribuir con velos? Un velo que no tiene nada que ver con los velos del tabernáculo, ni el primer velo que era el pecado que ya fue crucificado en Cristo, ni el segundo velo que era su carne que nos abrió un camino nuevo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ezequiel 13, 18 dice, 17, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad, para cazar almas. Acá vemos nosotros de que la falsa profecía o la falsa enseñanza tejen velos mágicos, velos que impiden ver, velos que confunden, y Dios dice que esto está penado por Él. Hay un ay de parte del Señor, hay algo que Dios no va a aceptar ni Él tolera. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener vuestras propias vidas, y habéis de profanarme entre mi pueblo por un puñado de cebada. Habla de las dádivas, ¿sí? Las causas de las falsas enseñanzas han sido siempre sacar el provecho o el rédito de los falsos profetas. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice el versículo 20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy a favor de vuestras vendas mágicas. ¿Así dice? ¿Cómo está el Señor? En contra. Y todo lo que es contrario al Señor pertenece a este mundo, ¿sí? Eso dice Santiago 4:4. El adulterio es a causa de aquellos que se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Estamos en contra. Entonces, las falsas enseñanzas, las falsas profecías, provocan en nosotros velos y vendas mágicas. Vendas para las manos, inutiliza, te hace inservible para la obra del Señor. Y velos mágicos que te hacen no poder ver con claridad el panorama profético verdadero que Dios te quiere mostrar. Entonces, ¿qué encontramos de todo esto? Acá vemos claramente que dice que Dios no está de acuerdo con el velo. Está penalizado por Dios. ¿Y que proviene de qué cosa los velos mágicos? De las falsas profecías, de las falsas enseñanzas. Un profeta es un mensajero. Un mensajero trae un mensaje. Ahora, no todos los profetas traen mensaje de Dios. Dice, profetizan de su propio corazón. Y según la Escritura, el corazón del hombre es ¿cómo? Engañoso y ¿qué más? Y perverso. Por lo tanto, no hay nada de qué fiarse del hombre. Por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre, ¿sí? Y que pone su confianza en el hombre. Entonces, para poder ver el tema de la necesidad de quitar el velo, o que Cristo quita el velo en nuestras vidas, debemos entender que el velo es nuestra mente carnal. El velo es nuestra mente carnal. Nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí? Un concepto que quiero eliminar y que por favor tómelo en discernimiento y en testimonio del Espíritu, y si el Espíritu te da testimonio, bueno, aniquilen los pensamientos de velos que antes teníamos. Pero muchos creen que vamos a entrar al reino de Dios cuando yo me muera y recién voy a entrar al reino de Dios. Y según la Biblia, Jesús dijo que el que nace de nuevo, entra al reino. ¿Sí o no? Jesús dijo, si el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Si hemos nacido de nuevo, nosotros ya estamos en el reino. ¿Sí o no?
Pero nosotros tenemos un concepto que cuando yo me muera voy a entrar al reino. Y ese concepto hace de que Cristo no reina. Porque si yo recién, cuando me muera, voy a entrar al reino, cuando Cristo venga, recién va a reinar, estamos en un serio problema. Porque Cristo está sentado en su trono de gloria y reina. Él gobierna. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros acá es que nuestra mente carnal debe estar ya crucificada. No debe ser tenida en cuenta por los hijos de Dios que han sido regenerados, porque nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Pero mi pensamiento, mis fortalezas, mis argumentos, por las falsas enseñanzas, por las cosas que no eran bíblicas, sino que venían de argumentos tras argumentos, de filosofías, de conceptos tradicionales de hombre, lo único que han hecho es ponernos velos, y nosotros, entre tantos otros, no lo podemos ver a Cristo entre los candeleros, entre la iglesia. No lo podemos ver a Cristo en nosotros, que nosotros somos la iglesia. Pablo dice, ya viendo sin velos, a cara descubierta, como si fuera que están viendo un espejo, lo ven a Cristo en ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Van a transformarse de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque ya van a ver ustedes, van a entender de que ustedes están en Cristo y Cristo está en ustedes. No hay nada que buscar afuera. Es Cristo en vosotros. Ese es el secreto guardado por siglos y generaciones que no lo supieron. Que Cristo es en vosotros, dice Pablo. Esperanza de gloria. Entonces, ¿qué es el velo? Que Dios está en contra, es nuestra mente carnal, nuestra mente natural. Según Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él es ¿qué cosa? Es locura y no las puede discernir, ¿sí? Por eso es que hay muchos que no le creen a la Biblia. Dicen, no, lo que dice la Biblia es una locura. Hay gente que dice, bueno, convengamos que la Biblia la ha escrito el hombre, ¿sí? Y no pueden entenderlo. Entonces es muy importante ver los diseños de Dios. Acuérdense que Juan en la isla de Patmos dice que él oyó una voz que estaba ¿dónde? Detrás de él, y él se volvió para ver. Eso proféticamente quiere decir que no hay nada que se va a revelar desde ese momento para adelante, sino que todo lo que él veía en revelación es algo que ya ha sucedido. El Apocalipsis cuenta 3 etapas. Escribe las cosas que fueron, las que son y las que ha de ser. Las que fueron son todo lo que el testimonio del cumplimiento de Cristo se dio. Las que son es el resultado de esa obra de Cristo. Y la que han de ser es la que nosotros, cuando seamos glorificados, entramos en ese estado de gloria también. Pero fíjense en ustedes que Juan, él vio algo que estaba detrás de él, quiere decir, esto ya ha pasado. Por eso es que para entender la Biblia hay que entender el Génesis, que es el libro de los principios. ¿Entiende? El principio, el Génesis debería ser incluso el último libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque si llegamos hasta el final, nunca vamos a entender cuando Génesis es el principio de todas las cosas, ¿sí? Dice principio porque todo lo que es por primera vez aparece en Génesis. Son principios de Dios. Entonces, la mente carnal es un velo. Ahora, la mente carnal tiene manifestaciones de ignorancia y confusión en que vivimos. Porque la mente carnal no tiene ningún tipo de compatibilidad con la mente de Dios, la mente de Cristo. ¿Sí o no? El profeta dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Ni vuestros caminos no son mis caminos, porque más alto que los cielos están mis pensamientos. Entonces, nuestra mente carnal siempre va a estar identificada por ignorancia y por confusión en que vivimos. Siempre. Nosotros no debemos fiarnos o debemos apoyarnos en lo que nosotros sabemos, porque nadie entra al reino de Dios sabiendo, sino considerándome ¿cómo? En bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, ¿sí? Cuando yo digo, Señor, yo no sé nada, yo no soy nada, ¿sí? Acuérdense en que Jacob, peleando con el ángel, reclamando la bendición, culmina esa batalla diciéndole, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy un impostor, yo soy un suplantador, yo soy Jacob. Entonces ahora viene la conversión. ¿Cuándo? Cuando vos reconoces tu incapacidad. ¿Se entiende? Cuando vos reconoces
tu limitación natural, es entonces que somos poderosos en Cristo. Por eso es que para aprender teología sistemática no podemos hacerlo de una manera natural con nuestra mente. Tiene que haber luz y testimonio del Espíritu en nosotros. Para eso hay que correr, ¿qué cosa? El velo. El velo es la ignorancia y la confusión en que vivimos, ¿sí? Muchos planes hay en la vida del hombre, dice el proverbio, pero solo el consejo de Dios permanecerá. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. En la palabra también dice el profeta, no confíes en palabras de mentira. No pongas tu fuerza por confianza, o sea, confiando en tu destreza, en tu capacidad, en tu sabiduría. Eso no es un argumento. ¿Por qué? Porque encontramos que es confusión en la que vivimos. Y si analizamos esa ignorancia y confusión que vivimos, ¿sí?, claramente identificamos dónde comienza esa confusión. Es Babel, ¿sí? La Biblia habla sobre Babel. Babel es el lugar que se le puso porque Dios trajo confusión. La confusión es una obra que Dios manifestó en el hombre separado, reprobado o depravado en su manera de pensar a causa de un corazón obstinado, un corazón terco, que había determinado hacer algo sin consultar a Dios y nada iba a desistir de lo que había deseado hacer. Entonces, Babel significa confusión porque Dios tuvo que intervenir confundiendo el lenguaje de todos los que estaban allí en el valle de Sinar, haciendo una torre para llegar a tener un observatorio del cielo, que es lo que originalmente ellos querían. Practicar la hechicería, practicar la magia, tomando lectura de los astros, y por eso que querían una torre cuya cúspide llegue al cielo. No era algo literal porque sabían que no iba a llegar nunca al cielo, pero que querían tener un observatorio para poder tener lectura de los astros. Acuérdense en Salmo 19 que la Biblia dice que los astros hablan, las estrellas hablan sin lenguaje, sin sonido, pero una estrella habla a la otra, ¿sí? Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia tus obras. Entonces, ¿qué vemos nosotros? De que la ignorancia de ese velo, de esa mente carnal, es confusión. Y esa confusión es evidente de que el hombre no puede, el hombre que busca a Dios, no puede vivir en ese estado de confusión, debe transicionar. Pero esa confusión, que es Babel, más tarde fue conocido en ese valle de Sinar como el gran imperio, conocido como Babilonia. Ese Babilonia, que es originalmente un imperio territorial, que más tarde la Biblia ya no lo toma como algo territorial, sino como algo espiritual, por eso que es citado hasta en el Apocalipsis, se lo conoce como un reino de confundidos o un sistema de pensamientos errados. Fíjense en cómo vamos nosotros tomando cuerpo de lo que es la mente, el velo. La mente nuestra podemos llamarla mente carnal, nuestra mente podemos llamarla Babel, nuestra mente podemos llamarla Babilonia, porque todo lo que pensamos son pensamientos errados, en contra de Dios. La Biblia nunca aprueba nada bueno en el hombre natural, nada. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. La mente del hombre la revela la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 5, que de continuo solamente piensa en el mal, siempre en el mal. No tiene otra opción la mente del hombre. Y nosotros hemos vivido una transformación, pero aún queda un velo puesto, dice, que muchos no pueden ver a Cristo. Y eso es un sistema de pensamiento errado. Un sistema habla de la palabra cosmos, ¿sí? De ahí viene la palabra mundo. Cerrala bien a la puerta. La palabra mundo, cosmos, que es un sistema de pensamiento errado. Un sistema organizado, ¿sí? Pensamiento. De ahí viene la palabra cosméticos, que quiere decir apariencia, maquillaje. Significa un ornamento exterior que disfraza una verdad, ¿sí? Una persona que vive en pensamientos errados va a aparentar algo, va a aparentar ser algo, pero nunca va a llegar a ser algo genuino.
Cuando alguien se mueve por los pensamientos naturales que nosotros tenemos y no estamos obedeciendo a la mente de Cristo, puede pasar dos cosas: o que esa persona nunca ha sido regenerada, o que esa persona sigue teniendo el velo de su mente carnal. Se lleva por sus emociones, se lleva por sus decisiones, se lleva por sus convicciones. Por eso es que hay tanta gente confundida. ¿Me está entendiendo? Entonces, este sistema de pensamientos errados, la Biblia lo identifica como Babilonia. Babilonia es una organización que en Apocalipsis lo identifica claramente como la gran confusión, el reino de confundidos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 18 y vamos a ver que ese Babilonia, que toda la Biblia habla de Babilonia, incluso siempre hace referencia a huir de Babilonia. Apocalipsis 18, en el versículo 2 dice: y clamó a gran voz potente diciendo: ha caído la Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todos espíritus inmundos, y albergue de toda ave inmunda aborrecible. ¿Cuántos quieren vivir en Babilonia? Bueno, Babilonia, acá no está hablando de un territorio, de un imperio geográfico, sino que está hablando de un sistema de pensamiento espiritual que es contrario a Sión celestial. Y muchos que pertenecen a la religión evangélica tienen el velo de Babilonia. Por eso es que están muchos contaminados. Muchos tienen a flor de piel su naturaleza y el apetito de su carne que nunca se satisface. Dice el apóstol Juan: nunca se sacia de ver el ojo ni el oído de oír. Siempre están buscando el satisfacer sus apetitos de la carne con cosas del mundo. Entonces fíjense ustedes que Babilonia identifica claramente lo que es totalmente repulsivo para Dios. Por eso es que no puede haber un pensamiento bueno en una persona que tiene velo, porque tenemos nosotros conducta de Babilonia. Y vuelvo a decir, Babilonia se ha hecho, dice, habitación ¿de qué? De demonios. Ustedes saben que los demonios lo que hacen es influenciar la mente del hombre, ¿sí? Influenciar la mente del hombre. Las mentiras y todas las cosas que el hombre llega a creer y a convencerse es por causa de influencia de demonios. Guarida de todo espíritu inmundo. Una persona que está bajo pensamientos de Babilonia, su mente es Babilonia, es guarida de todo pensamiento inmundo. Por eso hay cristianos que están atados a pornografía, por eso que le gusta el chisme, le gusta tendencia al adulterio, le gustan los chistes verdes. Dice, pero es creyente, es un diácono, es un pastor. Bueno, pero hermanos, de esto abunda, ¿no? Abundan. ¿Por qué? Porque se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo, todo lo que es inmundicia. Espíritu, la palabra espíritu es neuma, es viento, ¿sí? Todo viento inmundo, ¿sí? Todo esto se mete, todo esto entra en el pensamiento de la persona que todavía tiene velos. Entonces encontramos acá un serio problema. Y dice, no tan solo guaridas de todo espíritu inmundo, sino también se ha hecho, ¿qué cosa? Albergue de toda ave inmunda aborrecible. Albergue. Las aves está haciendo referencia a lo que son arrebatadores, lo que son pensamientos que comen la buena semilla. Acuérdense en Jesús cuando arrojó la semilla, la buena semilla, y cayó, dice, sobre el camino. ¿Qué pasó? Vinieron las aves, dice, y se las comieron. Y cuando explica la parábola, ¿quién dice que son las aves? Los demonios. Arrancan esos pensamientos. Por eso es que hay muchos cristianos que le dicen, ¿y qué han predicado el fin de semana? Y ni se acuerda. ¿Por qué? Porque los demonios han comido esa buena palabra, te han sacado, te han saqueado. No ha llegado a germinar en tu corazón, no ha llegado a dar fruto en tu vida. Entonces, usted, hermano, no vaya a la iglesia a tomar una mera participación religiosa de culto. Me siento, duermo un ratito hasta que termine de predicar
y digo amén, gloria a Dios, me levanto, pongo la ofrenda y me voy. El escuchar la palabra es una preparación previa. Dispuesto está mi corazón, decía David. La persona se prepara para hacer, es como uno hace barbecho, prepara la tierra para el tiempo del arado, para el tiempo de la siembra. Yo voy a preparar mi vida, preparo mi espíritu, preparo mi comunión con el Señor. ¿Y en eso en qué consiste? Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos, pruébame, Señor, si en mí hay cabida de perversidad. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una purga. ¿Sí? Eso es preparar buena tierra para la palabra de Dios. Pero cuando no hay esto, cuando hay velos, cuando hay un sistema de Babilonia que son pensamientos errados, ¿sí? ¿Por qué errados? Estoy fuera de eje, estoy fuera del ejercicio verdadero, estoy afuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en la iglesia, Dios está hablando por medio de un ministro, hay hermanos al lado mío que están recibiendo todo de Dios y yo estoy ¿a dónde? Errado. ¿Por qué estoy errado? Porque estoy con mi mente con velo. ¿Lo entienden? Y Dios no hace cosas para que usted no lo entienda, sino al contrario. Él se presentó resucitado, pero no lo conocían. Iban conversando con él en el camino de Emaús y no lo conocían. María estaba hablando con él y le preguntaba dónde se lo habían llevado a su maestro. Decía, María, soy yo. No lo conocían. ¿Me están entendiendo? Los velos. Al Cristo resucitado no es posible identificarlo en nosotros mientras el velo de mi mente está en nosotros. ¿Por qué? Porque Babilonia no es otra cosa más que un imán que atrae toda la inmundicia de este mundo. Cristianos que están atados con Marcelo Tinelli, que no pueden dejar de ver la televisión, programas que los invalidan, que corrompen a buenas costumbres, porque están llenas de malas conversaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas personas no pueden ser libres de ese sistema? Por el velo. El velo. Y algunos se creen que son más pícaros en la vida, ¿no? Porque viven en la calle, porque viven la vida, porque manejan las cosas. No, están siendo víctimas de ese sistema de Babilonia que ha hecho nidos. Nidos. No es, alguien dijo, no es lo mismo que las aves vuelan que hagan nido en tu cabeza. Dice, se ha hecho albergue, casa, ha encontrado habitación los demonios en tu manera de pensar. ¿Se dan cuenta? Por eso la palabra de Dios es correctiva. Yo no sé dónde encuentran dulzura la palabra de Dios. Yo en la palabra de Dios no encuentro dulzura. Yo en la palabra de Dios encuentro disciplina, corrección, exhortación. ¿Por qué? Porque Dios sabe que todavía estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. Y Dios sabe que todos los días tenemos que crucificar nuestra carne, que negarnos a nosotros mismos. Entonces no hay nada que prometer a la gente de dulzura. Eso no es, dice la palabra. La palabra habla de toma tu cruz, seguime, estás dispuesto a la muerte. La palabra te dice que por causa de Cristo tenés que padecer, sufrir, agonizar, ser martirizado. No encuentro dulzura yo. La dulzura viene después, ¿no? Cuando pasamos ya la última etapa. Pero nosotros estando acá en la tierra no podemos vivir con velos. ¿Por qué? Porque si alguien tiene velo no ve dónde va. No identifica esto. ¿Me está entendiendo? Yo quiero dar toda esta introducción antes de hablar de la teología sistemática, porque eso no es otra cosa más que un sistema organizado de aprendizaje. Pero podemos estar muy bien organizados para aprender, pero mientras no tenga velo no tiene ningún sentido. ¿Se está entendiendo? Entonces, esa gran Babilonia, la Biblia la identifica como la gran ramera. Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5. Dice la Escritura. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Por qué dice misterio? Porque va a ser revelado, ¿sí? ¿Cuál es el nombre que es un misterio? Babilonia la grande, ¿qué dice? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Claro, es fácil decir, la madre de las rameras es la Iglesia Católica.
Es fácil acusar. Ahí está. Esa es la gran ramera, es la gran prostituta. Es Babilonia. Es fácil señalar así. ¿Y tu mente? ¿Y tu mente? ¿Tus pensamientos que predominan todo el día? ¿No tiene característica de ser la madre de todos los adulterios pensantes con la mente? ¿Nunca lo habíamos visto así? ¿Qué hay con esto? Dice, la madre de todas las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. De las abominaciones. Usted sabe que por la misericordia de Dios, Él en su soberanía no nos permite a nosotros manifestar en la carne lo que nosotros podríamos llegar a hacer si Él no frena nuestra carne. ¿Sí o no? Porque si Dios por un momento retira su misericordia de nosotros y su autoridad, nosotros podríamos ser peores que Hitler. Peores. Porque no hay ni uno que sea bueno. A veces Dios ha permitido manifestar hombres y mujeres de alto nivel de corrupción simplemente para mostrarnos lo que nosotros podríamos llegar a ser, o quizás peores que ellos, si no fuese por la misericordia de Dios y la autoridad que Dios ejerce sobre nosotros. Entonces fíjense en ustedes, ese velo que es nuestra mente, que es un sistema de ignorancia y de confusión que vivimos todo el tiempo, es la manera de pensar que tenemos, porque está asociada directamente con la confusión que proviene de Babel. Porque Dios no quiere que el hombre piense con libertad. ¿Por qué? Porque el hombre de continuo hace todo mal. Entonces Dios confundió allí sus lenguas para que no se entiendan. Entonces la Babel que vemos en ese Génesis 11 se transforma en un sistema organizado, anticristiano, abominable a Dios, que se llama Babilonia, cosmos, el mundo. Por eso hace poco les enseñé de que Dios no va a destruir la tierra, va a destruir el mundo, y no es lo mismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues nosotros pensamos que va a venir un cometa, va a haber una explosión, va a explotar el mundo, y nosotros ¿a dónde andaremos, no? Y no, hermanos, yo le di varias evidencias bíblicas que dice la tierra no será conmovida, la tierra permanece para siempre, porque la tierra será liberada a nuestra gloria, será el desatado de la corrupción, ese cielo nuevo y tierra nueva. Pero lo que Dios va a destruir es el mundo, el cosmos. Dios va a destruir ese sistema de pensamiento errado. Dios destruye los velos, Dios destruye la mente carnal del hombre, Dios destruye toda confusión. Ese es el sistema que Dios va a destruir. Es el fin del mundo. Dios ha puesto un fin. Se termina el arrendamiento de la tierra. Se termina el tiempo en que Dios le ha dado libertad al hombre para usar de su creación y hacer lo que quiera. Se terminó. Por eso es que los sellos hablan de la recuperación de su título de posesión adquirida. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que esa gran ramera que nosotros vemos allí en la Escritura, que es Babilonia, es identificada como la adúltera infiel a su amado. ¿Ustedes conocen alguna prostituta que no sea infiel? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su trabajo es satisfacer los deseos de la carne. Por ende no hay fidelidad, ni siquiera fidelidad a sí misma. No hay rameras fieles. Y si estamos hablando que el velo es nuestra mente y ya estamos por el adulterio, ¿cuántas veces nosotros cargamos tinta sobre una persona que cometió un adulterio engañando a su esposa? ¿Y qué pasa con el adulterio de nuestra mente? Cuando engañamos a nuestro amado o pretendemos engañar a nuestro amado. ¿Qué pasa con el adulterio? Cuando nos engañamos entre nosotros mismos y somos el mismo cuerpo. Por eso necesitamos aniquilar el velo. Pero ¿cuándo dice que el velo será quitado por Cristo?
cuando se convierta. Pero cuando se convierta, el velo se le quitará. Convertirme, es decir, Señor, yo me muero hoy a mi carne para vivir en una nueva vida en Cristo. Nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. Debe nacer de nuevo. ¿Me está entendiendo? Entonces, el adulterio, infiel a su amado, la prostitución mental, es peligroso, es muy peligroso, porque nuestra mente, nuestros pensamientos siempre son contrarios al Señor. Por eso es que nosotros, para ser fieles a Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. Vivamos conforme a la mente de Cristo. Ese es el punto más importante en cuanto a esto. Debemos entender, debemos vivir y practicar lo que es la fidelidad del Señor. Entonces, el velo se está transformando hoy, ya como vamos con esto, en el adulterio de nuestro pensamiento. Y somos adúltera, infiel a su amado. Nuestra mente, nuestro sistema contrario es adulterio a su fiel amado. Descubría porque lo había leído otras veces, pero nunca lo había visto así. Vio que a veces se te brilla el versículo cuando Dios quiere. ¿Le pasó alguna vez así? Que están leyendo, ¿cuántas veces han leído el libro ese? Y de pronto ahora lo ven. Isaías 23, 16. Podía ver por primera vez que la adúltera, la prostituta, canta canciones, ¿no? Isaías 23, 16. ¿Alguien tiene nueva versión internacional? Léelo, por favor. Fuerte. Tú, prostituta olvidada, toma un arpa y recorre la ciudad. Toca lo mejor que puedas y canta muchas canciones para que te recuerden. Prostituta olvidada, dice, ¿no? Toma tu guitarra, tu arpa, y canta canciones, dice, para que te recuerden, ¿sí? Y conforme a esa cultura, las prostitutas salían a cantar a la calle, cantaban en la calle, rodeaban la ciudad cantando. Y las personas que profanaban su intimidad con la prostituta, la reconocían por el cántico, por lo que cantaban. Y fíjense ustedes de que vemos acá un pequeño ingrediente más acerca de esto, y vemos nosotros que el adulterio espiritual produce o provoca placer a la carne. Pero también vemos nosotros de que hoy en día se podrán ver de que en el diseño del tabernáculo, como habíamos hablado el lunes anterior, estábamos viendo de que los sacerdotes tenían que adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? Pero vemos nosotros acá de que Babilonia, la madre de las rameras, la que hace de su cantar, de su amorío, una gran ciudad, también vemos nosotros acá de que nuestros pensamientos pueden haber apetitos y deseos de satisfacer nuestra carne. Pensamientos. Entonces, ese adulterio, esa infidelidad o esa adúltera que nosotros tenemos en nuestra mente, hablando desde dónde, desde el velo, ahora hemos llegado ya a que el adulterio infiel a su amado es representado con la adúltera que se la conoce en la Biblia como Eva. Y ustedes, ¿cómo Eva? ¿Qué tiene que ver Eva con esto? Bueno, es muy importante ver que Eva es citada 2 veces por el apóstol Pablo para mostrar el primer caso bíblico de adulterio, de infidelidad. Y dicen, bueno, pero si Adán era el único hombre, ¿cómo va a ser adúltera? ¿Cómo va a ser infiel a su esposo? Bueno, nosotros estamos con un paradigma de que el adulterio solamente es el coito sexual, pero Dios ve adulterio cuando alguien con sus pensamientos está siendo infiel a la otra persona. Por eso es que tenemos que entender que el apóstol Pablo es el único que nos enseña a tener una disciplina de renovación de nuestros pensamientos, de renovar el espíritu en mi mente, de llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Claro, como el sistema religioso no enseña esto,
La gente dice, yo soy fiel a mi esposa, nunca estuve con otra mujer. Sí, en la cama, pero acá. Y no tan solo con una mujer, sino con todo lo que es codicia. La codicia es adulterio, ¿sí o no? Y codiciamos todo el tiempo. Ahora, fíjense ustedes qué importante es arrancar esto. Vamos a ver lo que es, cómo identifica Pablo a Eva. ¿Por qué se la puede tomar a Eva como la adúltera? Vamos a 2 de Corintios 11. Dice el versículo 3. Pablo evidencia un temor. 2 de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Ustedes saben que el adulterio es la expresión del engaño, ¿sí o no? La infidelidad es la expresión del engaño. Y acá vemos nosotros que dice que la serpiente engañó con astucia a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Podemos nosotros ser infieles a Cristo cuando nosotros somos engañados, igual que Eva, por astucia de este sistema, y nuestros sentidos son extraviados? Perdemos el eje, perdemos el horizonte. ¿Y cuándo se sucede ese adulterio? Isaías lo veía claramente. Dice, hay de a lo que lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Fíjense en ustedes, adulterio es todo lo que es infiel a Cristo. Pablo decía, yo tengo un temor. Si pasó lo mismo con Eva, tengo el temor que le pase a ustedes también. Que Satanás con astucia engañe vuestros sentidos y ustedes dejen de ser fiel a Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro amado, nuestro esposo. Cristo es nuestro prometido, nuestro comprometido. Ahora fíjense ustedes, de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Vamos a ver dónde Pablo vuelve a citar en 2 Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, dice el versículo 13, perdón, 1 Timoteo, yo dije segunda, es 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Fíjense lo que dice Pablo claramente sobre esto. Dice, porque Adán, diga conmigo Adán, muy bien, vamos a entender esto, ¿por qué es el adulterio? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, dice Pablo. Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Quién dice Pablo que fue engañado? La mujer, Eva. Eva fue engañada. Adán no fue engañado, sino que, dice, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, por eso digo que es muy importante entender el antiguo pacto para entender el nuevo. Y Génesis por sobre todas las cosas. Pablo dice, el hombre fue creado primero, la mujer después. Y el hombre no fue engañado. Adán no fue engañado, sino su mujer. Y ella, habiendo sido engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver la evidencia de ese engaño. Si vamos a Génesis capítulo 3, vamos a ver el versículo 13.
Génesis 3:13, Dios le dice a la mujer, vamos a leer desde el 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Quién fue engañado? ¿El varón o la mujer? Eva. Eva fue engañada. ¿Por qué fue engañada? Veamos el capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era ¿qué cosa? Bueno para comer. ¿Y qué más? Agradable a los ojos. ¿Y qué más? Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable, bueno a los ojos, agradable en aspecto. La mente de Eva, que es lo que quiero mostrar a nosotros, que esa también es nuestra mente natural, es la que es engañada, la que recibe el impulso de la codicia y es engañada. Pero sin embargo, en el versículo 17, fíjense ustedes que Dios le dice al hombre, ¿sí? Cuando ya está hablando del juicio, el hombre le dijo, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La Biblia y Pablo dice, no fue Adán el que fue engañado, sino fue Eva. Pero como él es la cabeza, como él es el primero, como él es la autoridad, la imputación del pecado es sobre Adán. Pero Adán no fue engañado por Satanás. Adán fue engañado por Eva. Hola. Adán fue engañado por Eva. Porque dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. No está diciendo la voz de Satanás. Obedeciste la voz de tu mujer. Por eso dice, Eva fue engañada y en su engaño incurrió en transgresión. ¿Por qué? Porque ella lo había comido y entonces ella fue y le dijo, ¿por qué no probás esta fruta? Nunca le dijo quién era ni qué era. ¿Me está entendiendo? Entonces, el primer adulterio en la Biblia, el primer acto de infidelidad de la Biblia, fue de Eva. Eva es la que engaña a su esposo con la transgresión, sí. ¿Puedo preguntar? Sí. Es como si Eva, al comer del fruto, ya adquiere conocimiento y tal vez eso se le refiere como transgresión, porque Probablemente. con conocimiento lo hace comer. Probablemente sí. Nada más que la imputación es cuando come Adán. La imputación del pecado o la culpabilidad es cuando come Adán. ¿Sí? Pero probablemente sí, porque Eva vio, codició, vio que era bueno para alcanzar sabiduría, comió. Nunca dice la Biblia que pasó algo cuando ella comió. Pero posiblemente sí. Uno no puede hoy decir que no pasó nada, pero probablemente sí. Pero lo que sí se ve es que ya el pecado en ella hizo que caiga en transgresión. Entra en transgresión al engañar a su esposo. ¿Me están entendiendo? Entonces, la mente natural, que tiene características de ignorancia y confusión, que tiene todas estas características de Babel, un sistema de pensamiento errado, de la gran ramera, es la adúltera infiel. Esa sí es identificada como Eva, la que es engañada por la serpiente. ¿Saben, hermanos? Nosotros tenemos al segundo Adán en nosotros. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Es la simiente prometida. Ahora, para poder entender el tema del engaño, el adulterio, con nuestra mente, nos engaña a nosotros mismos y nos hace pensar de que, por ejemplo, de que nadie nos ve. Eso es un engaño. Y darle lugar a nuestro apetito carnal proviene de una mentalidad, Eva. Eva es la que sigue ligada a Adán, a la naturaleza humana, al hombre natural. La mente se aferra a mi carne. Porque la mente
nuestra natural no busca satisfacer las cosas de Dios. ¿Sabía usted? Pablo dice en Gálatas 5:16, 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne. La carne se manifiesta. ¿Con qué? Con adulterio, fornicación, lascivia, robo, hechicería, pleitos, orgías, empieza a decir un montón de cosas. Pero la carne se manifiesta. La carne es la que da ese fruto. Pero el versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne, porque los deseos de vuestra carne no hace referencia a la carne roja que tenemos, sino que habla de nuestra mente. Nuestra mente es contraria al Espíritu y el Espíritu contrario a nuestra mente, y estos dos se oponen entre sí. ¿Se están dando cuenta? Entonces, acá vemos nosotros que hay un problema. El problema es que el velo no quitado de nosotros no nos permite ver la dimensión que ya estamos. Hermanos, ya estamos completos en Cristo porque Él está en nosotros. Lo único que la iglesia espera o debe esperar es la glorificación, la transformación final. Por eso es que estamos haciendo referencia siempre a esto, estamos en reforma, hay que transicionar, hay que salir de nuestro estancamiento pensante, hay que renunciar a nuestros pensamientos y hay que direccionarnos a obedecer simplemente al Señor. Por eso no encajamos, no prosperamos, no crecemos, no hay plenitud de gozo, siempre es la rutina, siempre lo malo, siempre vemos la pesadez, siempre vemos todo lo mal. ¿Por qué? Porque nuestro velo sigue estando. Ahora voy a explicar esto de la infidelidad de Eva y por qué Eva es la que sigue ligada a Adán. Vamos a Romanos capítulo 7 y vamos a ver un poquito acerca de la analogía del matrimonio. Pablo no estaba haciendo una doctrina, sino que estaba tomando una analogía, un ejemplo acerca del matrimonio. Romanos capítulo 7. Para los que estudian, es muy importante que Romanos lo interpreten muy bien, es muy hermoso y profundo en lo que es en cuanto a la teología y la antropología, lo que es estudio de Dios y estudio del hombre, ¿sí? Y obviamente lo que es la soteriología. No se asusten, todo eso vamos a aprender en teología sistemática. Soteriología es doctrina de salvación, No se asusten con lo esotérico, no dije esoterología, no, dije soteriología, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 5, por ejemplo, sin verlo allí ven Adán y Cristo, ¿sí? La tipología de Adán y Cristo. Entonces, ¿por qué Él es el alfa y el omega? Él es el primero y es el último. ¿Por qué está el primer Adán y Cristo el segundo Adán? ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se refiere todo esto? Muy bien. Pablo, cuando viene hablando de nuestra condición natural de hombres pecadores, está diciendo de que nosotros estábamos ligados en la vida de Adán. Adán, el reprobado, el pecador, ¿sí? Pero cuando nosotros hemos muerto en Cristo, con Cristo hemos muerto en Él, ¿sí? Esto es lo que, por favor, preste atención, debemos entenderlo, debemos interpretarlo bien. Fíjese en esto. Pablo quiere aclararnos en cuanto a cómo nosotros podemos ser libres del adulterio espiritual y ser legalmente de Cristo. Romanos 7 dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Vuelvo a decir, no se puede entender el Nuevo Testamento si no se conoce el Antiguo, ¿sí? Porque todo lo que se habla del Nuevo Testamento es tomado del cumplimiento de las cosas profetizadas del Antiguo Testamento. Ahora dice, hablo como los que conocen la ley. O sea, los que conocen la ley van a saber perfectamente esto. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué sucede? Ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido, si se uniere a otro varón, será llamada ¿cómo?
adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Vamos bien hasta acá? Está diciendo, si yo estoy casado con mi esposa y resulta ser de que ella va a buscar otro hombre y se casa con otro hombre y yo estoy vivo, eso se llama adulterio. ¿Por qué? Porque ella es libre cuando yo me muero y ella queda libre, pasa a ser viuda, entonces ella es libre para casarse con otro. Pero mientras yo viva, ella no puede casarse con otro porque para Dios es adulterio. Muy bien. Eva tipifica la mente natural, carnal que nosotros tenemos. Eva es esposa ¿de quién? De Adán, el hombre natural que nosotros tenemos, que somos nosotros. ¿Sí? ¿Qué hace Eva? Eva engañó a Adán, a su propia carne. Engañó a cometer codicia, a cometer el deseo de su carne. ¿Sí? Muy bien. Nuestra Eva, que nuestra mente siempre va a estar ligada a este Adán viejo. ¿Por qué? Porque este Adán viejo tiene deseos y apetitos y que Eva es la que siempre complace y satisface. Por eso es que nuestra mentalidad no puede ser de Cristo mientras yo no sea regenerado, mientras yo no sea convertido. ¿Por qué? Porque Cristo no puede ser mi esposo, mi amado, mientras yo esté casado con Adán. Para que yo sea de Cristo, Adán se tiene que morir, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo, cuando Él vino, el verbo ¿qué hizo? Se hizo carne. El verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. ¿Sí? Ahora, Dios se hizo carne, pero Él tomó la forma de hombre. ¿Sí? Y no cometió pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir que Él tomó la figura ¿de quién? De Adán. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Ustedes vieron, escucharon el diálogo que tenía Jesús con el Padre? Fíjense ustedes. Lo primero que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estaba la relación hijo y padre en ese momento? Perfecta, ¿no? Dijo, Padre, perdona, estaba intercediendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Al rato, grita, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, me has abandonado. ¿Cómo estaba la relación ahí en ese momento? Ya no era padre, era Dios. Dios estaba gritando un atormentado por los pecados allí. Dios, ¿dónde estás, Dios? Porque en ese momento es Adán. ¿Sí? En ese momento es Adán recibiendo el castigo, la ira de Dios, la justicia de Dios. ¿Sí? Por eso él dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Fue a la hora del mediodía que se cubrió, se hizo tinieblas, dice, ¿no? La oscuridad del abismo se interpuso entre el Padre y él. La relación estaba cortada allí. Pero antes de morir, ¿qué dijo Jesús? Después que dijo, tengo sed. ¿Y qué dijo él antes de morir? Consumado es, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo después de eso? Pero ¿cómo dijo? Padre, en tus manos encomiendo. ¿Cómo estaba la relación del Padre otra vez? Ya estaba restaurada. ¿Lo entienden? Porque ¿qué sucedió? Él mató en la furia, en la ira, en la cruz del Calvario, mató a Adán. ¿Entienden? A la naturaleza de pecado. Mató a Adán. Cuando Él mató a Adán en la cruz del Calvario, el que estaba satisfaciendo al Padre en el sacrificio era el Hijo otra vez. Por eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por eso Pablo dice esto, ya murió Adán, ya está muerto. Si ya está muerto, ustedes son libres de la ley del pecado, porque el pecado era Adán. Al morir Adán, ustedes son libres. Fíjense lo que dice ahora el versículo 4. ¿Me van entendiendo? Dice, así también vosotros,
hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Mediante quién dice? Cuando Cristo murió, murió Adán, murió mi naturaleza, ahí morimos nosotros. Por eso es que nos consideremos muertos al pecado. Debemos considerarnos muertos. Ahora estamos vivos, pero ¿para quién? Para otro, para Cristo, para mi amado. Ahora ya no es Eva. Ahora es una doncella transformada. Del costado de Adán salió Eva. Y del costado de Cristo salió la iglesia. Toca mi costado, evidencia. Toca Tomás mi costado, evidencia de fe. El que ha creído ha nacido de mi costado por fe. Porque ha creído. ¿Lo entienden? Entonces la iglesia pasa a ser ahora la doncella, la desposada, la pura, sin mancha, sin arrugas. ¿Por qué? Lavada por la sangre del Cordero, purificada, redimida, ataviada como una esposa para Cristo, para el Cordero. Así también vosotros, así dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, así que sois para que seáis de quién dice, para que seáis de otro. ¿Quién será el otro? El nuevo Adán, el segundo Adán. El Cristo, del que resucitó de los muertos. Para que no quede en duda, dice de quién somos ahora. De Cristo, del que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué pasaba? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Por eso Pablo evidencia de que la libertad que hemos tenido en Cristo, hemos sido liberados del pecado, quiere decir que mi mente ya no debe tener protagonismo en mí, sino la mente renovada en Cristo, un nuevo pensamiento. Esto se llama la conversión. Cuando se conviertan, el velo se le quitará. Para muchos cuando le dicen, hermano, convertite, piensa que es una ofensa. Hermano, hace 38 años estoy convertido. No es una ofensa, es un anhelo, es un deseo. El convertirse no significa el dejar de fumar, dejar de ver chicas en la calle. El convertirse significa el dejar de vivir para que Cristo viva en tu lugar. Y ese convertirse se transforma en una verdadera aventura, en algo precioso. Por eso es que nacer de nuevo te habilita inmediatamente en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. En el reino piden entrada, muchachos. No entra nadie colado. Entonces el reino es la evidencia de haber nacido de nuevo, regenerados por el Señor. ¿Están entendiendo? Entonces, esa Eva no debe ya estar ligada, porque debe reconocer que Adán está como muerto. Mi carne está muerta. Ahora, el hombre natural es la mente carnal que se transforma la mente carnal en el velo que son nuestros pensamientos. Esto es muy importante que lo podamos discernir, entenderlo, que debe cambiar, debe haber una nueva manera de pensar. Pablo nos ve a nosotros ya con Cristo sentado en lugares celestiales. Ya estamos allí. Nos hizo sentar. Debemos quitar ese velo para que primero sepamos quién es en nosotros. Segundo, estamos completos en Cristo. Usted y yo no necesitamos nada más, porque estamos completos en Cristo Jesús.
A veces cantamos una canción que es tan mal cantarla, ¿no? Pero a veces la cantamos porque es linda, ¿no? Ese, dame más de tu amor. Le pedimos que nos dé más. ¿Más qué? Si toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y ustedes ya están completos. Alguien puede orar diciendo, oh Señor, si yo tuviese un poquito más de tu presencia. No entendemos, ¿no? Porque hay velos. No nos deja ver el velo. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? ¿Ya han copiado? Es tan necesario entender que ese velo no es el velo del tabernáculo. Ese velo es nuestra mente, que ya no tiene que estar, nuestros pensamientos. Ese velo es mi mente natural que no debe predominar. Nosotros somos llamados a obedecer. Hemos sido escogidos desde la eternidad para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, es donde nosotros deberíamos caminar, vivir en obediencia al Señor. Amén. El diseño del tabernáculo norte, sur, este y oeste. Originalmente era una tienda, ¿sí?, levantada en un campamento en el desierto. Y ese tabernáculo tenía 3 lugares. El primer lugar era el atrio. ¿Sí? ¿Cómo se llama el segundo lugar? Lugar santo. ¿Y el tercer lugar? Lugar santísimo. ¿Sí? Habíamos enseñado de que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, no causó lo mismo que causó en nosotros cuando encontramos ese versículo. ¡Ay, qué hermoso versículo! Lo hagamos un cuadrito, lo hagamos un llaverito. No, para los hebreos se molestaron, no lo entendieron, murmuraron. ¿Por qué? Porque Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y vemos nosotros que el atrio es el camino. Y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El tabernáculo es tipología de vida de Cristo. Todo lo que es tabernáculo es el diseño advertido de Dios a Moisés diciendo, no cambies nada, respeta el modelo que se te muestra en el monte, porque es tal cual lo que Cristo manifestó en su vida y es lo que Él está haciendo ahora como sacerdote. En el atrio, que es el camino, estaba el altar del sacrificio y el lavatorio de bronce donde se lavaban, se purificaban los sacerdotes. En el lugar santo, para el sur, estaba el candelero de 7 lámparas. Estaba la mesa de los 12 panes de la proposición y estaba la mesa del incienso donde los sacerdotes ministraban. En el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto con el propiciatorio y los 2 querubines que guardaban el lugar de propiciación, ¿sí? La propiciación. Ahora, vemos nosotros que el atrio tenía tipologías de Cristo. ¿Por qué? El atrio es el camino. Afuera en el camino podían entrar, ¿sí?, al atrio gentiles, podrían entrar mujeres, podían entrar varones, y principalmente los sacerdotes estaban para recibir el cordero que se había de ofrecer en sacrificio. Entonces, en este altar del sacrificio, que ustedes ven acá, el sumo sacerdote recibía al cordero y allí lo degollaba. Juntaba la sangre en un tazón y el cordero era puesto en el altar del sacrificio donde el humo subía ante la presencia de Dios. El holocausto había sido sacrificado y la ofrenda había sido
hecha delante del Señor. Imagínense que desde la mañana temprano el sacerdote estaba meta a matar permanentemente los corderos que traían para la expiación. Por lo tanto, su apariencia ya no era limpita, sino que estaba bañado en sangre. Toda la sangre que salpicaba estaba sobre él. Pero para entrar a ministrar y oficiar acá, estaba el lavacro, el lugar donde el sacerdote se limpiaba, se lavaba bien, para sacarse la inmundicia de la sangre ya consumada, y con lo que quedaba de la sangre en ese tazón debía entrar el sumo sacerdote a oficiar sacrificio en lo propiciatorio. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, fíjense ustedes de que se llamaba camino de sangre porque era el recorrido que hacía el sacerdote. Camino de sangre, ¿sí? Ahora, ¿qué encontramos acá? Cristo murió en el atrio, fuera del tabernáculo, fuera del lugar santo, murió afuera. Eso dice Hebreos 13. El sacrificio de Cristo fue como ofrenda. Por eso es que el último cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde o a la hora 9 del día y entraban a oficiar el sacerdocio. Pero acá encontramos nosotros un velo y el otro velo. Esos dos velos que formaban parte del tabernáculo separaban el lugar santo, el atrio del lugar santo y el lugar santo del lugar santísimo. Acá encontramos esto que debemos cambiar. ¿Por qué? Porque ese velo ya no está en nosotros, pero el velo de nuestras mentes sigue estando. ¿Se entiende sobre esto? Muy bien. Si ustedes hacen un estudio minucioso, ya por tiempo no llego con esto, pero si hacemos por tiempo, cada cosa habla de Cristo. Eso lo expliqué el último lunes que estuvimos juntos, ¿sí? Y es muy importante entender cómo esto es el día en que vos sos crucificado con Cristo, es cuando te convertís, es cuando realmente entendés la culpabilidad y tu pecado en Cristo Jesús. Y luego viene el agua del Espíritu, que es la regeneración, la transformación, el lavamiento total. Cuando nosotros pasamos el camino, entramos al lugar santo, que es la verdad. Allí donde nosotros encontramos 3 oficios de los sacerdotes diarios, todos los días. ¿Qué hay que hacer? Candelero es adoración, ¿sí? Los panes de la proposición es la palabra, meditar la palabra. Y el altar del incienso es la oración. Nuestra función como sacerdote todos los días es adorar, meditar y orar. Adorar, meditar y orar. Es la función sacerdotal. Hasta que Cristo manifieste el retorno para llevarnos a su estado de gloria. Pero nosotros tenemos libertad porque el trono de Jesucristo, el trono de Dios, donde Él hablaba a Moisés, era del arca. Y ya no hay separación. Podemos entrar confiadamente al trono, dice la palabra. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, este diseño de tabernáculo ya nos hace ver a nosotros de que si no se hacen las cosas en verdad, y todavía hay error, todavía hay mentira, es porque pueden haber acá sacerdotes que tengan velo todavía. Y por eso están en un sistema errado, por eso están con pensamiento errado, por eso predomina Babilonia. ¿Y qué dice la Escritura? Sacarlo y echarlo afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, afuera. No hay lugar. ¿Cuándo? Señor, ábrenos, queremos entrar. ¿A dónde? Aquí, a tu presencia. Queremos entrar. No los conozco. Fuera. ¿Hacedores de qué? De maldad. Afuera. Es diseño de tabernáculo. Es diseño de vida de los creyentes. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando aprendamos lo que es teología sistemática, lo que aprendamos de interpretación bíblica, nos va a ayudar mucho para esto. Pero si vemos con tiempo, les prometo quizás para más adelante poder hacerlo, el candelero son 7 brazos. ¿Sí? Eso está descrito en Éxodo 25, si no me equivoco. ¿Sí? 7 brazos. Y tiene 66 elementos acá, porque tienen acá, 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 acá y acá, en sí en todos lugares tiene una manzana y 2 flores de almendro, la tipología. 1, 2, 3 en cada uno de estos. Son 66 elementos, que esto hace referencia a 66 libros de la Biblia,
los 66 libros, ¿sí? Y son 7 brazos. Son 7 brazos. Habla de que es la vid verdadera, es la vid verdadera. Son 7 ramas, la vid verdadera. El pámpano que pertenece allí lleva fruto. ¿A dónde? A la palabra. El que se sujeta a la palabra, el que respeta la palabra, el que no se mueve ni izquierda ni derecha, el que está en la palabra. Entonces todo esto habla de Cristo, todo esto habla de Cristo. Los 12 panes de la proposición es el pan diario, es el alimento diario de la palabra de Dios, el sustento. Y las oraciones por lo general se dice, a ver, qué lindo sería que nos pongamos de acuerdo y que todos oremos a las 3 de la tarde, por ejemplo, en intercesión. ¿Por qué? Porque a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras se estaba quemando el último cordero, usted sabe el olor a carne quemada que había en todo tiempo y no era un churrasquito de asado, ¿no? Tipifica la inmundicia, ¿no? Entonces, para mitigar el lugar, para que el sacerdote empiece a ministrar, echaban incienso en esa hora. Y empezaban a cambiar el ambiente, se llenaba de otro aroma para ministrar dentro del lugar santo, porque es santo. Entonces, algunos toman como una disciplina de orar a las 3 de la tarde. Qué lindo sería encontrarme con ustedes ahora allí delante del trono, ¿no? Pero orando, intercediendo en mi función sacerdotal, orando, estudiando y adorando. Tres doctrinas, tres partes importantes de la vida, de la función sacerdotal. Mire que no te pido otra cosa, ¿no? Pero todo esto es testimonio. ¿Por qué? Porque donde nosotros estamos es testimonio de Cristo. Y Jesús decía, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y las Escrituras, la letra, no es esta letra muerta, sino que nosotros somos escritos por dentro y por fuera. Nosotros somos las cartas escritas. Escudriñen, miren mis escrituras, miren mi carta escrita, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Usted da testimonio de Cristo? ¿O de quién da testimonio? ¿O todavía se ve a Adán? Se lo ve a Adán. Piensa Eva, se confabula. Bonita dupla, ¿no? Mente y carne hacen un todo. Jezabel no puede ser Jezabel sin una Acab. Siempre tiene que haber una complicidad. Mi mente no puede ser sola las cosas, sino es aceptada por el apetito de mi carne. Entonces, como para ir cerrando un poco el concepto, necesitamos prepararnos, muchachos. Yo quisiera de que todos los que están acá no tan solo sigan y perseveren, sino que se multipliquen, porque vamos a explicar muchas cosas. Cuando lleguemos, bueno, eso nos toca al último, pero cuando lleguemos a la parte de escatología, que Apocalipsis y los libros escatológicos no son para hacer doctrina, porque si usted espera llegar hasta el último libro de la Biblia para hacer una doctrina, estamos fritos, ¿no? La doctrina se empieza con Génesis, ya le dije, ahí se empieza a entender los principios de Dios. Pero es muy importante que nosotros nos comprometamos como verdaderos sacerdotes de Jesucristo, nos comprometamos a obedecer a su palabra y a vivir en santidad, cumpliendo el oficio sacerdotal. ¿Cuántas veces ora el Señor por día? ¿Cuántas veces dedicas el tiempo para estudiar y escudriñar la palabra? ¿Y cuánto tiempo adoras al Señor? Y adorar, como ya hemos enseñado, no es cantar solamente. Cantar es un ingrediente, una herramienta más. Si canta, canta. Y si no canta, pero adorar es proscuneos, es postrarse, es glorificar al Señor, porque yo me rindo y reconozco que Él es Dios sobre mi vida, que Él es Kyrios, que Él es el Señor sobre mi vida. Si eso lo hacemos diariamente, vamos descubriendo lo que es la verdadera función sacerdotal. Porque nadie puede entrar al lugar santísimo o al lugar santo como sacerdote si no ha sido regenerados por la sangre de Jesucristo, lavados por la sangre de Jesucristo, redimidos, ¿sí? Y el lugar santísimo es un lugar para que nosotros disfrutemos su presencia. Termino anunciando lo que vamos a ver. Teología sistemática. ¿Queda claro lo que le enseñé hoy? Teología sistemática. ¿Qué quiere decir? Sí, Antonio. Es una pregunta De Emaús. Los dos personajes que hablan, ¿Viste? El velo es quitado. Fueron abiertos sus ojos. Hay muchas evidencias. Saulo de Tarso, cuando se le caen las escamas, el velo es quitado. Todas esas cosas que es ver a Cristo, ¿sí?
A ver, en síntesis, no esperen morirse para estar recién, ay, qué hermoso. No, es Cristo en nosotros. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no se asocien a este mundo, no se deleiten, no disfruten de nada de este mundo. ¿Por qué? Porque no es nuestro mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, dice la palabra. ¿Sí? Nosotros estamos para otra cosa, pero quiten el velo para que lo identifiquen a Cristo en ustedes. Cuando podamos entender un poquito más Apocalipsis, vamos a entender muchas de estas cosas. La teología sistemática es simple, muchachos. Es como que ustedes entran a la habitación y está arriba de la cama toda la ropa así amontonada. ¿Sí? ¿Alguna vez han estado con alguien desordenado? ¿Sí? ¿Ustedes son ordenados o desordenados? Bueno, si uno es ordenado, va a agarrar toda la ropa y va a poner en el cajón de las medias, en el calzoncillo de los otros, de las camisetas otra, de las remeritas otra, un cajón, ¿sí? Una cómoda. El que es desordenado viene, va a sacar todo y va a dejar de nuevo arriba de la cama, ¿no? Y tenemos un serio problema. Bueno, no es fácil relacionarse entre un ordenado y un desordenado. Bueno, Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Y si yo soy un desordenado, voy a tener incompatibilidad, porque la Biblia dice, mejor son dos que uno. ¿Sí? Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, está hablando entre Dios y yo, usted y Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios es un Dios de orden, Él me enseña a ordenarme. Y a veces de la Biblia hacemos una ensalada rusa. La mezclamos entera, sacamos conceptos descabellados, o directamente no la abrimos porque no la entendemos, está todo desordenado. Bueno, la teología sistemática lo que te ayuda es a ordenar todos los conceptos doctrinales bíblicos para que puedan entenderlo. Entonces, cada vez que leen la Biblia van a saber ese texto, ese capítulo o ese pensamiento a qué cajón pertenece. Entonces, para quizás hacerle un poquito más gráfico, es como que tenemos acá un cajón, una cómoda, una mesa de luz, no, mesa de luz no ponen las cosas, una cómoda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 cajoncitos. ¿Sí? Vamos a aprender claramente, primeramente, lo primero que uno tiene que aprender de teología sistemática es bibliología. Bibliología. Si no conozco la Biblia, no tiene sentido, ¿no es cierto? Lo demás no puedo saber nada. ¿Qué vamos a guardar acá si yo no conozco la Biblia? Lo primero que tengo que conocer es la Biblia. Así que, muchachos, para la próxima vamos a tener un pequeño examen de entrada, de diagnóstico. Ustedes van a escribir los 66 libros de memoria. Así que ya están avisados, no para que no vengan. El certificado de médico. No, es más fácil que una tarde sea administrado por el índice. Me agarré el índice y se termina adorando, Señor. Claro, te ministro. Recién te enteraste que había un hombre que se llamaba Nahum. Bueno, una hojita, sin hacer trampas y copiar, sin borronear, escriben los 66 libros de la Biblia. Saben que tiene, ya le dije que son 66, ¿no? Pero bueno, 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos tiene el Nuevo y cuántos tiene el Antiguo Pacto? ¿Sí? Y lo ponen ordenadamente, porque podemos ser muy buenos expositores de la palabra, pero porque me sé un versículo de memoria. Pero la Biblia tiene que ser conocida, para eso ha sido revelada por parte de Dios. Entonces, si vos tenés una Biblia, la primera hoja es el índice. Entonces, bueno, apréndaselo, ¿sí? Y luego vamos a empezar a ver inspiración, escritura, tiempos, todas estas cosas de cómo fue escrita, conformado el canon bíblico, historia de la Biblia, todas estas cositas nos va a hacer bien, que eso Eduardo está preparando para enseñarnos, Dios mediante, el otro lunes, ¿sí? Pero comenzamos con un minuto de silencio. En un minuto no creo que escriban todo, pero por lo menos 10 minutitos para escribirlo. Prohibido faltar, ¿no? Mejor que sea sincero. Si alguno llega a 12, bueno, por lo menos 12. Pero no importa. Pero lo importante es que ustedes no vamos a calificarlo. Eso simplemente para que ustedes caigan en razón. Se le corra el velo. ¿Cómo puede ser que yo soy un hombre que amo la Biblia y no leo la Biblia? Pero por lo menos debo saber lo que es, ¿qué cosa? Bibliología. Biblia. Cuando conozcamos bibliología vamos a conocer
teología. La teología, ¿sí? Bueno, bibliología es estudio de los libros, ¿sí? Teología es estudio, tratado o conociendo a Dios. Teo es Dios. Teología es Dios. Estudio, estudiar a Dios. No es meterlo a Dios en un microscopio, pero conocer lo que Dios se dio a conocer. En esto se ve atributos, inmanencia, trascendencia, atributos comunicables, incomunicables. Le va a gustar, le va a gustar. El libro que más atributo de Dios teológico se ve es de David, los Salmos. David todo lo habla de quién era Dios, ¿sí? Entonces vamos a poder conocer con bases bíblicas a Dios. Conociendo la Biblia, lo vamos a ver a Dios. Dios plural, Dios uno en tres personas, vamos a ver la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Algo enseñó Gustavo hace un mes atrás acerca de la Trinidad, muy buena la exposición, así que seguramente Gustavo va a aportar cosas sobre esto también para que lo vamos viendo. ¿Le entusiasma o no? ¿Sí? Bueno. Lo tercero que vamos a aprender, una vez que conocemos la Biblia, una vez que conocemos quién es Dios, vamos a conocer la antropología. Antropo significa hombre, logía, estudio, ¿sí? Antropología. Vamos a conocer el hombre, su creación, su caída y su miseria. El hombre no fue creado imperfecto, fue creado perfecto. Vio que era bueno lo que había hecho Dios, ¿sí? Pero cayó y vivió en su caída, su miseria y su reprobación. Entonces vamos a entender, la Biblia tiene muchas cosas acerca del hombre. Acá vamos a aprender sobre la vida Zoe, la vida bios, la vida anástrofe, la vida psíquica. Le va a hacer muy bien aprenderlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo tercero que vamos a ver. Lo cuarto de la teología sistemática es la soteriología. ¿Qué vamos a ver? Soterioluterapia, dicen. No se asusten. Es la palabra o el término de la doctrina de la salvación, ¿sí? Porque ya vemos al Dios. Por ejemplo, vamos a ver que Dios es santo y el hombre es inmundo. Entonces, ¿cómo hace el hombre para salvarse? Bueno, vamos a ver el plan eterno de redención acá. ¿Cómo Dios salva? ¿Por qué Dios salva? ¿De qué manera lo salva? ¿Qué argumento o qué función o qué método usa para salvarnos? Todas esas cosas vamos a aprender tocante a nuestra salvación, ¿sí? Vamos a ver dentro de la soteriología, doctrina de la soberanía de Dios, la elección de Dios, los aprobados y los reprobados, porque también la Biblia habla de que no todos van a ser salvos. Entonces, todo eso forma parte de lo que es la soteriología. Cuando ya vemos nosotros acerca de nuestra salvación, y probablemente alguno se convierta en esta etapa, y no está mal, ¿por qué no? Lidia iba, adoraba y estaba ahí escuchando hasta que Dios le abrió el corazón y se convirtió recién ese día, ¿sí? Entonces, puede ser que alguno se convierta. Entonces, necesitamos ver lo que es eclesiología. Eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, doctrina de la iglesia. La iglesia que es edificada por Cristo, la iglesia que está con base y fundamento de Cristo, la iglesia que tiene la palabra escrita en sus corazones, la iglesia que era un misterio y ha sido revelado, porque la iglesia siempre ha estado, viene de los eclectos, los escogidos, los electos, los llamados afuera. Entonces vamos a conocer todo esto, función de la iglesia, tarea de la iglesia ministerial, muchas de estas cosas vamos a entender. Obviamente acá vemos ordenanzas, vemos mandamientos, vemos señales, cosas que pertenecen a la iglesia. Muy rico el contenido de este estudio. Y por último, para terminar, vamos a ver lo que es escatología. La escatología es el estudio o el tratado de las profecías finales, ¿sí? Allí vamos a ver Apocalipsis, vamos a ver Daniel, Ezequiel, todos los libros, incluso Génesis, Génesis habla mucho de escatología, ¿sí? Las tipologías, las figuras, las señales proféticas, el lenguaje profético. Vamos a entender muchas cosas, ¿por qué? Porque conociendo la Biblia desde el Génesis vamos a entender, pero el Apocalipsis así, mire. Porque hoy en día Apocalipsis es difícil de entenderlo. Entonces juegan mucho en las interpretaciones humanas. Pero cuando empezamos a ver
¿Será que el caballo blanco que viene sin arco es el anticristo? ¿Serán los caballos fuertes satánicos? Hay muchas cosas que uno puede tomar, pero realmente, ¿qué es? Bueno, todo esto es un sistema organizado de doctrinas, ¿sí? Es un sistema organizado de doctrina, donde vamos a tener la posibilidad, una vez que aprendamos esto, de que cada vez que leamos algo o compartamos algo, vamos a saber a qué cajón pertenece esa prenda que hemos encontrado. Vamos a saber identificar inmediatamente. Es una manera de organizar, de resumir y van a entender la Biblia. Para los que son predicadores les va a ayudar muchísimo esto para preparar sus bosquejos, sus enseñanzas. Pero todos somos mensajeros porque tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, que tenemos que cumplir eficazmente un sacerdocio. Nosotros somos para ministrar a nuestra esposa y a nuestros hijos conforme a la palabra. Entonces, si usted aprende y crece en el Espíritu, esto va a ser una herramienta importante. Pero, ¿cómo debemos estudiar? Sin velos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vamos a tocar puntos de acá que la cabeza le va a hacer. Vamos a tocar puntos que se van a enojar o se van a ofender. Entonces hay que sacarse los velos para entender. ¿Sí? Porque si llegamos a la parte de doctrina de salvación, probablemente alguno de los que están acá siga pensando que la salvación se pierde. Y puede haber conceptos que a lo mejor le pega fuerte. O el solo hecho de estudiar y saber de que nadie se salva por sí mismo, sino que los únicos que se van a salvar y que nadie altera el número. Dios ya ha escrito el nombre de los salvados en el libro de la vida. Y nadie ni agrega ni borra. Dios salva a los que Él quiere. Esta es doctrina muy rechazada y muchos no la entienden, muchos no la interpretan y medio que la resisten. ¿Por qué? Porque pensamos con velo. Entonces pensamos, ¿y mi hijo, y mi hija, y mi papá, y mi mamá se van al infierno? Cuando seamos transformados en nuestra manera de pensar, nosotros lo único que vamos a hacer es glorificar la justicia de Dios y la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero acá nosotros tenemos velos, hay que sacarlos. ¿Para qué? Para entender todo esto. Le va a hacer muy bien. ¿Quedamos de acuerdo? ¿Van a venir? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Pregunta? Ah, vas a venir. Muy bien. Es muy bueno que aprendamos todo esto. Un pedido. Esto va a ser teología sistemática, o sea, va a haber un sistema de estudio y de enseñanza. Entonces, yo sé que el entusiasmo va a querer que vengan todo el mundo. No es posible, ¿sí? Esto es un privilegio para la iglesia, para los hermanos fieles y los congregantes. Para eso están las reuniones públicas en el edificio de Fotia, ¿sí? Los miércoles y los sábados para que vayan y reciban la palabra de Dios hasta que den fruto, ¿sí? Pero esto es para ustedes, hermanos, para formar un consejo de varones, para formar una iglesia que va a tomar un protagonismo muy importante. Entonces, traten de no invitar a todo el mundo, ¿sí? Yo traje un pastor de allá, muy bueno, ¿sí? Pero hay conceptos que como no vienen con este ritmo, no lo van a entender, se pueden ofender y con justa razón no van a decir que somos una secta, ¿sí? Entonces, sepan entender que esto pasa a ser para nosotros un aposento. La palabra no es prohibida para nadie, pero Pablo decía, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y en lenguaje secreto, oculto de Dios. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, si alguno dice, no, yo ya no voy a venir porque me estoy cansado, porque no puedo, porque me aburre, bueno, notifíqueme a mí para que sepamos dar lugar a otro que quiere y que tiene apetito realmente del Señor, ¿sí? Pero todos necesitamos apartar un tiempo para profundizar, para enseñar, para crecer en el Espíritu. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Una pregunta? Ya estamos en hora. ¿Todo bien? ¿Pregunta? No sé si entendí bien lo de Adán. Ajá. Yo creo que Eva fue engañada, ¿no? Yo creo que peor fue lo de Adán, porque no necesitó ahí para engañar. Fue desobediente de una. Tal cual, obedeciste.
Sí. Creo que él sabía el fruto que estaba comiendo, porque dice del árbol. Ya sabía, claro. Por eso dice, obedeciste la voz de tu mujer. ¿Eh? Tal cual. Pero Adán fue engañado por Eva. Sí. Y- No es que Adán, ay, yo no sabía que Jesús, pero lo que pasaba. No, él fue engañado por la mujer. fue engañado por la mujer. Por eso es que incurrió en transgresión. La pregunta es, Ujú. el postrer Adán, Adán viene a ser Cristo, siendo el postrer Adán. Cuando él muere, él mata a Adán. ¿Quién lo mata, el padre o él solo? El Padre. El Padre hace justicia. Lo mata a Cristo y en Cristo morimos todos nosotros. O sea, él te mató a vos y a mí, porque nosotros fuimos hallados culpables. Nuestro juicio fue llevado a la cruz del Calvario, ¿sí? Y fuimos hallados culpables y Cristo murió y el Padre nos mató a nosotros en Cristo. Por eso que dice, considérense en cómo. Muertos. Ustedes ya están muertos, dice. Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, habla vida, habla gloria. Entonces, ¿qué quiere decir? Dejen que Cristo se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos muertos. Entonces, ahí está la parte que debemos nosotros entender, que ya tenemos otro plano espiritual, otra dimensión espiritual para vivir. Exactamente, muerto a la ley del pecado. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? ¿Quedó más o menos claro? Calculamos que 2 lunes puede durar cada una de las clases, así que vamos a tener un tiempito lindo para profundizar y seguramente vamos a seguir más adelante porque fuente inagotable la palabra, hay muchas cosas para aprender, ¿sí? Pero sé que con esto le va a ayudar mucho para interpretar, para entender la Biblia. Obviamente que teología sistemática no la podemos hacer en este grupo de enseñanza, son materias larguísimas de seminario, pero estamos haciendo una organización de un sistema muy, muy compactado que le va a ayudar muchísimo, muchísimo a entender la Biblia, a comprenderlo y a disfrutarlo. No porque ustedes lo van a hacer, yo les doy el ingrediente, ustedes van a cocinar. La idea es esa, ¿sí? Claro, por eso es que lo que ustedes van a aprender son doctrinas. Fernando ha enseñado, antropología se ha enseñado y se ha demorado por lo menos un mes, Y claro, 2 meses. sí, y te duraría más todavía. Y también ha enseñado teología, también ha enseñado y ha estado mucho tiempo. Y mira vos que tenés, según Juan capítulo 17, versículo 3, necesitamos una eternidad para aprender. Así que... Sí, son materias bastante largas. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer algo panorámico. Panorámico. Porque vamos a, Pero útil. de alguna manera, tratar sobre el caso, el tema de bibliología va a ser todo lo que sea tema conceptual. Porque cada uno de nosotros vamos a tener que profundizar. Ya teniendo la herramienta, ya Son profundizar. 6, 7 puntos de bibliología fundamentales que no los podemos dejar pasar sobre inspiración, Claro. revelación, iluminación, canonicidad. O sea, hay varios puntos, pero esa profundidad la vamos a tener en nuestro estudio personal, porque a mí no me, digamos, no me sirve volcarle el manual de bibliología Exacto. a ustedes, que quizás para ustedes dicen, ¿para qué quiero saber bibliología si con esto me basta y me sobra con los conceptos? Con el almanaque que tengo el versículo. Eso ya corresponde a cada uno agarrar y después profundizar diferentes temas. Hay que usar la herramienta. Nunca es malo aprender, ¿sí? Nada más que un sistema organizado que le va a hacer mucho mejor aprenderlo. Obviamente que nosotros llegamos hasta la puerta, el que hace invitar adentro es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque a quien quiere se lo revela y como quiere, y algunos ni siquiera saben leer ni escribir como Pedro y recibió semejante revelación. Entonces, nada de lo que nosotros enseñemos va a ser importante, sino lo que revela el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es, nunca se olviden eso, si no vamos a caer en la fría letra que mata. Y eso no es lo que buscamos. Simplemente es una ayuda para que crezcan, para que sean buenos sacerdotes, para que tengan argumentos para ministrar delante del Señor y a su familia. Porque recuperen el altar familiar, agarren la vuelta de su mesa y dejen que el Señor fluya entre ustedes, y no que la mesa se transforme en un lugar de silencio absoluto, y si alguien quiere hablar dice, cállate que está por cantar Tinelli, no sé quién está por cantar. ¿Sí? Porque hoy en día nadie habla, pues están todos mirando la televisión y no sirve.
¿sí? Cuando haya que enseñar y ministrar como sacerdote, el que habla es la voz del Espíritu Santo por aquel sacerdote a quien el Señor ha llamado. Y si ustedes están en esto, hermano, es mejor no oír, porque somos inexcusables delante del Señor, ¿sí? Así que ustedes han venido hoy, ¿no? ¿Sí? Sigan, porque Dios los trajo. Amén. Oramos.